José. Tema de hoy, porque vamos a hablar de temas internacionales. Vamos a tener a Ruslan Spiring con nosotros hablando de esos 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania en unos minutos. Buenos días, don Fernando. ¿Qué Buenos días tenemos? en este Miércoles. miércoles 21 de febrero. Estamos a 3 días, porque el 24 de febrero se cumplen 2 años exactos de la intervención, de la invasión rusa a Ucrania y las consecuencias que ello les vamos a hablar más adelante. Pero importante también es destacar algunas cosas que usted debe tener en su tintero. Una de ellas es la reunión del G20. Recuerda que el grupo G20 es el grupo de los 7 más 11, son 12. En ese grupo se encuentra por nuestro continente, y hablo ahora del continente, se encuentra Canadá, Estados Unidos, México, todo Norteamérica. Toda Norteamérica. Y del resto se encuentra Brasil, se encuentra Argentina. En Chile. Y Chile no está. Chile no ha entrado porque no quiere entrar. Por otros continentes se encuentra por África, Sudáfrica. En Asia se encuentra Japón, de arriba hacia abajo, Japón, Corea del Sur, la República Popular China, se encuentra Yamaha en Australia, en el Australia se encuentra la India, se encuentra Indonesia, se encuentra Arabia Saudita, Europa. Por Europa se encuentra el Reino Unido, Italia, se encuentra Alemania, se encuentra Francia, España está invitada y la organización del G20. Esa reunión ocurre en Río de Janeiro. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está rumbo a Brasil a su primera gira como canciller de los Estados Unidos. Bueno, es el equivalente a canciller, el secretario de Estado. Estará conversando con el presidente Lula da Silva. Se especula de que podría haber una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, y Blinken. Todavía no está seguro de que esa reunión se produzca, pero es probable. La diplomacia es eso, conversaciones. Y el presidente también pasará a Argentina, pero el secretario de Estado pasará a Argentina y estará también en Río de Janeiro hablando con Milei. Interesante lo que está ocurriendo en ese grupo. Recuerde que el G20 no es una organización, es un grupo de países cuyas decisiones no son vinculantes y no se espera, dado lo problemático de la temática que van a tocar, que haya un pronunciamiento integral de ese grupo. Se encuentra casi en pleno el BRICS, porque se encuentra Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, en pleno, el BRIC, se encuentra allí en esa reunión, que va a ser bien conflictiva. ¿Por qué? Porque está esta reunión en el marco de votaciones que se están haciendo en las Naciones Unidas con respecto al problema de Israel, pero además por las declaraciones que el presidente Lula da Silva emitió en Etiopía, que se las di ayer, en la que él comparó la acción de Israel con lo que está pasando en Gaza con lo que hizo el fascismo, el Hitler, el nazismo con los judíos. Esto ha generado una reacción dura de Israel condenando a Lula y pidiéndole explicaciones y que si no se retracta no lo van a dejar entrar. En fin, no hay nada peor en diplomacia, estimados televidentes, que usar las palabras incorrectas para referirse a esto. Después de las declaraciones de Lula da Silva, dice que él no se refería al pueblo de Israel, se refería al gobierno de Netanyahu. Pero eso no fue lo que dijo. No. Entonces cuando uno es presidente o representa los intereses de un gobierno diplomático, uno tiene que saber que la palabra tiene una categoría dialéctica y se usa en forma correcta, no lo primero que se me antoja. Uno tiene que ser cuidadoso por lo que expresa ello. Y recuerde que los países, cuando tú estás en guerra, Fernando, tú
Tú lo que quieres es el respaldo. Claro, yo entiendo la posición del presidente de Brasil, la entiendo, porque además nosotros nos preocupa, y lo hemos hablado aquí, Fernando y yo, nos preocupa lo que está pasando en Gaza. Nos preocupa la matazón que hay. Sí, la masacre que hay. Nos preocupa. Y nos preocupó, y lo denunciamos claramente, que el grupo Hamas es un grupo terrorista. No tenemos ambigüedades en esto. Pero también el exceso de respuesta, lo prolongado de esta guerra que lleva 4 meses. Y donde lo que han muerto, no solamente israelitas, en el ataque inicial y en los combates. Ayer le daba los números de cómo la economía israelí ha sufrido en el último trimestre. También les di las cifras anuales, indicando que el crecimiento de Israel en el año 23 fue 2%, por debajo del 6% del 22%. Y comienza el año con problemas económicos. La guerra es costosa. Además, las inversiones se paran. Se baja el consumo. La gente lo que está es asustada. No hay que engañarse. Las guerras son como los terremotos. Sí, un desastre natural. Son un desastre, por donde usted lo mire. Entonces, esto ha generado en América Latina el respaldo de Arce, el presidente de Bolivia, respalda a Lula. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también respalda a Lula con respecto a Israel, pero no condena jamás. Entonces uno tiene que tener claro que en este conflicto complejo, ¿no así?, se produce por una acción militar de Hamas que invade el territorio de Israel, provoca más de 1.200 muertos en una forma brutal. La respuesta de Israel, ahora sí, a lo largo de estos meses, ha sido para mí excesiva y lo considera mucha gente intelectual en Israel y en el mundo en general. Entonces esto ha tenido un gran precio para Israel. Ese conflicto ha elevado y ha ocultado, ha elevado la confrontación en el Mediano Oriente con repercusiones muy directas en la República de Panamá. ¿Por qué? Porque la geopolítica, recuerden las palabras del presidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la geopolítica está jugando un papel muy importante en la economía. Todos estos procesos geopolíticos y nosotros, Panamá, como estrecho marítimo importante artificial del mundo, estamos en plena discusión en Europa y en el mundo en general por la crisis que se está generando en Suez, precisamente porque la guerra entre Hamas y Israel tiende a expandirse hacia Líbano, hacia Jordania, hacia Siria, hacia Irak, hacia Irán, hacia Yemen, y involucra a todos los países árabes que ahora no tienen más remedio que respaldar irrestrictamente al pueblo palestino. Y pone a Egipto en situaciones muy difíciles. Entonces, y pone a Europa también en situaciones muy, muy difíciles. Esta guerra tuvo una ventaja para Vladimir Putin, porque ocultó mediáticamente lo que está pasando en Ucrania. Pero además de eso, introdujo un nuevo conflicto con mucho más ruido, porque Israel tiene un peso específico en el mundo. ¿Sí? No lo vamos a dudar. Es quizás el Estado en el Mediano Oriente de mayor nivel de equilibrio. Lo que pasa en Israel afecta al mundo. Entonces todo esto se está desarrollando en un momento crucial y en un momento en que nuestra vía acuática, la nuestra ahora, Panamá, sufre los problemas de la falta de agua y el exceso de nosotros de estar hablando del problema y no de la solución. Nos está creando una imagen negativa en el mundo, y nuestros adversarios o competidores, entre ellos México, que entra el proceso electoral. A mí no me preocupa México en cuanto al corto plazo. Me preocupa que nosotros los panameños no entendamos que estamos en un problema de carácter mundial. Lo que hablamos sobre el canal de Panamá, y digan aquí hay muchos embajadores de nuestra región que están aquí, del mundo que están aquí, a la expectativa de qué va a pasar en las elecciones de Panamá. Por eso ayer le hablamos con mucha firmeza del Tribunal Electoral. Vamos a hablar sobre ello nuevamente, pero lo que quiero que entiendan es que en el mundo Panamá siempre ha tenido un nivel de importancia, pero hoy, en el mundo geopolítico que se está construyendo
con las migraciones, con los problemas de destrucción de países, con las guerras, con la mundialización de los conflictos, ha tenido un impacto y va a tener un impacto en la distribución del poder en el mundo. Si entendemos eso, podemos mirar en una perspectiva mucho más realista lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que el presidente Arce, por razones ideológicas, quiere respaldar a Lula da Silva, se olvida de que su principal misión es resolver los problemas de Bolivia. Punto. El principal problema de Bolivia, ya lo señalaba Evo Morales, y no porque lo diga él, pero en el conflicto Evo Morales ha planteado que la incapacidad del gobierno boliviano de atender los problemas internos ha creado una escasez de dólares, por ejemplo, ha creado un problema de disminución del crecimiento económico, ha creado un problema de penetración del crimen organizado en Bolivia, ha creado un problema de distanciamiento del gobierno con la gente. Entonces ha generado nuevos problemas, entre ellas la división del partido gobernante, que afortunadamente cuenta con una oposición dividida o presa. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Entonces la política exterior de cualquier país está dirigida fundamentalmente a los intereses, Fernando, internos de ese país. Y el que ideologiza el conflicto, entonces toma posición inmediatamente, si es de izquierda, de izquierda, y si es de derecha, llamando de izquierda, por ejemplo, al gobierno de Cuba. Yo no le veo nada de izquierdista al gobierno de Cuba. Sí. Yo lo veo a Cuba como un gobierno que demuestra, exactamente, como un Estado fallido. Eso es lo que es Cuba en este momento. Que representa un problema, incluso para las relaciones con Rusia, por la deuda que no van a poder pagar, porque no producen nada. Todavía Venezuela tiene una importancia geopolítica más importante para Rusia, pero la situación de Venezuela, la actitud, ayer escuchaba a Fernando, a su amigo, el presidente de la Asamblea, el Rodríguez. El Rodríguez este hombre requiere un psiquiatra urgentemente. La forma en cómo se expresa, el desprecio que tiene por el pueblo venezolano, por los dirigentes de oposición. Él no los trata con respeto y dice puras mentiras. En propaganda política abierta, y él es quizás el que más miedo expresa, él y Maduro, cuando hablan, porque le tienen pánico a María Corina Machado. Le debería dar vergüenza, sí, porque su lenguaje machista choca con el grave temor que tienen a la mujer, que es la lideresa. La lideresa más importante, la más de la oposición, y la quieren planchar. Esa es la palabra, y se refieren en términos vulgares. También, para que usted vea en el asunto, en México hay elecciones en junio. Ayer, Xochitl Gálvez, la candidata del partido del PAN, del PRI y del PRD mexicano, que está a unos 6 u 8 puntos de la candidata Claudia del partido Morena, acercándose, precedida de una movilización gigantesca que López Obrador, como siempre, desestima. Decenas de miles de mexicanos se protestaron contra López Obrador porque la vinculación de él con el crimen organizado y la supuesta financiación de la campaña del 2006 de él y su gran acercamiento a los carteles le llega a un sector importante de la población a pedir su destitución. Eso se une, Fernando, en el momento en que desde ayer comenzó el juicio al expresidente hondureño Orlando Hernández. Juan Orlando. En Nueva York, él se declara inocente y víctima de la campaña que, según él, los carteles montaron contra él por las operaciones que él hizo. En realidad, no sabemos con detalle cuál será el peso, pero para que lo hayan llevado a los Estados Unidos a un juicio, la Fiscalía debe tener muchos, pero muchos informes. Todavía tenemos que esperar el proceso. Ayer fue la selección de los jurados, pero todo esto
este proceso del expresidente hondureño, todo esto que se está ocurriendo en México, todo esto que está ocurriendo en Brasil ahora en las discusiones, aunque no son vinculantes, están creando una esfera que se mueve a una velocidad y que no sabemos hacia dónde van estos países. Mire lo que está pasando en Haití, Fernando. En Haití la situación es tan grave, y nosotros permanecemos a espaldas de ese crisis social que está generando parte de la crisis migratoria, igual que la crisis cubana, está generando crisis migratoria y está permitiendo que los organismos de inteligencia de estos países totalitarios se infiltren en las sociedades nuestras, con gente, con consignas, y que intentan desestabilizar la América para poder subsistir. Ellos existen en el caos, nosotros podemos existir solo en la paz y en la confianza que generemos para empujar la carreta por un solo lado. Entonces, todo esto que yo le estoy narrando tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en nuestra nación. Fíjense, Fernando, ¿usted recuerda aquel piloto ruso que cogió el helicóptero sí, y se bajó? Esto fue una operación que montó Ucrania, la inteligencia ucraniana, lo convenció, él quería salir, le resolvieron el problema de su familia, lo trajeron a Ucrania, dejó su helicóptero, le dieron una identidad nueva y se fue a España. En la región de Alicante apareció muerto. Apareció muerto. Y el ministro de Seguridad, el aparato de seguridad ruso dice que él era un hombre moralmente muerto. Apareció tiroteado, un auto pasó por encima de él y ese auto que pasó por encima de él fue quemado. Es decir, quienes lo mataron eran especialistas En borrar pruebas y en asesinatos. en asesinatos políticos. Apareció en España, muerto. Entonces, toda esta crisis general, todos estos problemas en los estrechos, todos estos problemas de suministro, todo este incremento de la inflación, esta inclusión de Panamá, de mantenernos en listas negras, esta decrecimiento de nuestra economía, recogida en los organismos de análisis de riesgo, y los que hacemos riesgo político, sabemos que este sistema multifactorial de análisis, porque esta no es una sola variable, no solamente es el Producto Interno Bruto lo que se mide un conjunto de factores que van a afectar la economía en el corto, mediano y probablemente en el largo plazo. A nosotros nos salva el papel fundamental que nosotros jugamos todavía con gran preponderancia en el sistema logístico que los panameños hemos creado a lo largo de todos estos años. No es la creación de una sola persona, es la creación de una economía de servicio internacional que requiere ajustes estratégicos, pero que requiere una comprensión de la dirigencia política de dónde estamos parados en el desarrollo de esto. Por eso es importante que en el plano interno, Fernando, fíjense lo que pasa con el Tribunal Electoral. Acabamos de pasar, hace unos minutos, la declaración que los 3 magistrados dieron. Sí. Una declaración, cada cual tendrá una interpretación sobre ella. Ambigua, pero patética. Uno de los magistrados, en otras declaraciones que hace, dice temas que contradicen esta declaración. Sí, es una cosa patética. Entonces, esa incertidumbre, en un momento de ansiedad, ¿qué genera? Más ansiedad. Más incertidumbre. ¿Qué genera la incertidumbre? Riesgo. ¿Qué genera el riesgo? Costo. ¿Qué genera estos costos? ¿Quién los paga al final del día? Usted, yo, nosotros, los que tenemos casa, que tenemos que pagarla, carros, que tenemos que pagarlo, los que tenemos préstamos, los que tenemos que pagarlo, los muchachos que están buscando empleo, porque no fluye la inversión en este momento. Esto espanta la inversión. Por ejemplo, una visita que se nos interesa a nosotros, esta visita de la canciller japonesa, a Panamá, japonesa. Entonces, nosotros tenemos una gran perspectiva en lo que viene del mundo. Pero tenemos que entenderlo. No se genera
empleo diciendo voy a generar empleo. Se genera empleo con políticas públicas que van dirigidas a crear confianza y certeza jurídica de que mi inversión está protegida. O sea, no se trata ahora, aquí hay una campaña, Fernando, sistemática, permanente, de ciertas personas y de ciertos medios sobre los sectores privados. Sí. Y no hay nadie que genere más empleo en el país que el sector privado. Y eso hay que hacerlo en democracia y en libertad. Es por eso que Cuba jamás podrá resolver su problema. En Cuba, las ANPIME, nadie es dueño de las ANPIME en Cuba. Porque la propiedad privada sobre los medios de producción no existe. Te tropiezas con el Estado en cualquier Usted momento. recibe un fee, un dividendo, un pago por tener una ANPIME, pero usted no es dueño. El banco puede intervenir las cuentas suyas allá en Cuba, acá no. Acá para poder que intervenga la cuenta de una empresa tiene que haber un proceso jurídico. Y a pesar de todas esas cosas, nosotros tenemos que entender el nuevo mundo, que es complicado. Muy complicado. No hay nadie que una sola persona lo pueda analizar. Nosotros necesitamos y tenemos cerebros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con la capacidad, lo hemos hecho. Nosotros somos un país que le demostramos al mundo que generación tras generación levantamos la estaca del colonialismo y no emprendimos una guerra contra el colono, sino establecimos una relación de respeto entre los Estados Unidos y nosotros. Esa es una realidad de los grandes triunfos de la diplomacia. Disparando, hay gente que dice, no disparando un tiro, sí, disparamos muchos tiros. Aquí está el 9 de enero, 10 y 11, ¿cuántos tiros disparamos? Todos los tiros de ellos 600 heridos contra nosotros, con nuestros héroes. Nosotros nos enfrentamos a ellos en todos los campos, pero supimos lograr un acuerdo gracias a la existencia en los Estados Unidos de James Carter, que ya cumple un año en tratamiento de cáncer y tratamiento para aliviarle el dolor solamente. Entonces, todas estas cosas que han pasado, todas estas capacidades que hemos tenido nosotros los panameños, es la que tenemos que poner en juego en los próximos meses. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestras autoridades, y particularmente el árbitro del proceso electoral, que ya estamos allí, señores magistrados, el 3 de febrero comenzó el proceso electoral y estamos a 21 de febrero y todavía tenemos algo de incertidumbre sobre el proceso electoral. Y encontramos en ustedes, cada cual dice una cosa diferente. Tres dicen una cosa. Que cada uno está respondiendo a un interés del que lo nombró. Sí, ese es el gran problema de poner políticos a manejar procesos electorales. Y tenemos que entender que este va a ser un proceso complejo, porque complejo es el mundo en que lo estamos desarrollando. Exacto. Bueno.